Matones, humillan a Cajera. No sabían que era una luchadora brutal. Laura Sepúlveda se movía por su turno en Megahorro con la estudiada invisibilidad de alguien que había aprendido que ser notada normalmente significaba salir perjudicada. Su menuda figura desaparecía tras el mostrador de la caja, el pelo oscuro cayendo sobre su cara como una cortina mientras escaneaba los artículos con precisión mecánica. Las luces fluorescentes de arriba proyectaban duras sombras bajo sus ojos, haciéndola parecer aún más frágil de lo que sugería su estatura, apenas superando el 1,5 metros. El enorme supermercado se extendía a lo largo de casi 4.000 metros cuadrados de espacio comercial, con la caja de Laura ubicada cerca de la entrada principal, donde el tránsito de clientes era mayor. Llevaba trabajando allí 8 meses, desde que se mudó a Villalba después de la muerte de su padre, y había perfeccionado el arte de ser funcionalmente invisible tanto para clientes como para compañeros de trabajo. Limpieza en el pasillo 7 resonó a través de los altavoces, seguido de risitas desde el mostrador de atención al cliente, donde Javier Hurtado presidía con su habitual pandilla. Javier era todo lo que Laura no era: alto, de hombros anchos, con la clase de seguridad en sí mismo que provenía de que nunca le hubieran dicho que no. Su pelo perfectamente peinado y sus deportivas caras lo señalaban como material para la gerencia, a pesar de estar apenas cualificado para reponer estanterías. Probablemente otro desastre de nuestra ratoncita favorita, dijo Javier, lo suficientemente alto para que la mitad de la entrada lo oyera, señalando la fila de la caja de Laura. Sus compañeros, Patricia Valdés y David Cruz, se rieron al instante como un público entrenado. Laura siguió escaneando artículos, su cara neutral incluso cuando el calor subía por su cuello. La clienta en su fila, una señora mayor comprando comida, miró entre Laura y Javier con evidente incomodidad, pero no dijo nada. Nadie decía nunca nada. Patricia Valdés se pavoneó hasta la caja de Laura, su placa de encargada brillando bajo las luces fluorescentes. Todo en Patricia gritaba autoridad, desde su uniforme perfectamente planchado hasta la forma en que se movía como si fuera la dueña del lugar. «Laura, estás volviendo a ir lenta con los tiempos de escaneo», anunció, lo suficientemente alto para llamar la atención de las cajas cercanas. «Lo siento», respondió Laura en voz baja, sin levantar nunca la vista de los artículos que estaba procesando. «Lo siento no mejora las puntuaciones de satisfacción del cliente», continuó Patricia, disfrutando claramente de la audiencia de compañeros de trabajo y clientes. «Quizás si te centraras menos en esconderte detrás de ese pelo y más en hacer tu trabajo correctamente, no tendríamos este problema». La anciana clienta se movió incómoda, queriendo claramente defender a Laura, pero sin saber cómo intervenir sin empeorar las cosas. Este era el patrón que se repetía a diario: humillación pública disfrazada de retroalimentación laboral, con testigos que se sentían mal, pero nunca actuaban. David Cruz apareció al lado de Patricia, sonriendo como si hubiera ganado algo. «Quizás necesite motivación», sugirió, extendiéndose sobre el mostrador para apartar el pelo de la cara de Laura. «No puedes esconderte del servicio al cliente para siempre». Laura se estremeció ante el contacto no deseado, pero continuó escaneando artículos. La clienta pagó rápidamente y se marchó apresuradamente, evitando el contacto visual con todos los involucrados. Tan pronto como se fue, Javier se materializó al lado de sus amigos como un tiburón oliendo sangre en el agua. «¿Sabes cuál es tu problema, Laura?» «Zrenia», dijo Javier en tono conversacional, apoyándose en su mostrador. «Actúas como si fueras demasiado buena para este trabajo, pero mírate, probablemente esto sea lo mejor que vayas a conseguir». Las palabras estaban diseñadas para herir, y tuvieron éxito.
Pero bajo el familiar aguijón de la humillación, algo más se agitó en el pecho de Laura, algo peligroso y paciente y perfectamente controlado, perfeccionado por años de entrenamiento con alguien que le había enseñado que la verdadera fuerza significaba saber exactamente cuándo y cómo usarla. La voz de su padre resonó en su memoria. Nunca dejes que vean de lo que eres capaz hasta que no tengas otra opción, guerrera. El elemento sorpresa es más poderoso que cualquier técnica. Laura había estado entrenando artes marciales mixtas desde la infancia, aprendiendo de todo, desde jiu-jitsu brasileño hasta Muay Thai, de un padre que había servido en 3 misiones en el extranjero antes de establecerse en la vida civil. Pero el coronel Ricardo Sepúlveda ya no estaba, y su hija trabajaba en Mega Ahorro porque no tenía otro lugar a donde ir y nadie que la protegiera. «Necesito volver al trabajo», dijo Laura en voz baja, esperando que perdieran interés y pasaran a atormentar a otra persona. Pero Javier no había terminado. Cogió una botella de refresco del expositor de compras impulsivas y, accidentalmente, la golpeó contra el mostrador, enviando el contenido rociando la caja registradora y el uniforme de Laura. «Ups», dijo con falsa preocupación. «Parece que tendrás que limpiar eso». Patricia y David estallaron en carcajadas mientras los empleados cercanos fingían estar ocupados con sus propias tareas. Carlos Torres, que trabajaba en electrónica y siempre saludaba cuando veía a Laura, empezó a moverse hacia ellos, pero vaciló al ver la desventaja de 3 contra 1. «Traeré toallas de papel», dijo Laura, su voz firme a pesar del refresco pegajoso empapando su camisa. «Buena chica», respondió Javier condescendientemente. «Quizás ahora prestarás atención a lo que estás haciendo». Mientras Laura limpiaba el desastre, sintió el familiar peso de docenas de ojos sobre ella. Los clientes susurraban entre ellos, los empleados intercambiaban miradas y las cámaras de seguridad capturaban cada momento de su humillación. Pero lo soportó todo con la disciplina que su padre le había inculcado, porque contraatacar significaría perder el único trabajo que podía encontrar, el único ingreso que tenía. El acoso continuó durante todo su turno. Javier y su pandilla encontraron excusas para visitar su caja, cada interacción diseñada para establecer el dominio y recordar a todos los que miraban su lugar en la jerarquía social de la tienda. Patricia criticó su postura, su velocidad, sus habilidades de interacción con el cliente. David, accidentalmente, chocó con ella mientras contaba su caja, enviando monedas esparcidas por el suelo. Durante su descanso de 15 minutos, Laura se retiró al aparcamiento de empleados donde se sentó en su destartalado Seat y se permitió exactamente 3 minutos de lágrimas antes de obligarse a reprimirlas. No podía permitirse ser emocional. La emoción era debilidad y la debilidad invitaba a más depredación. ¿Estás bien?, la voz la sobresaltó y levantó la vista para ver a Carlos Torres de pie junto a su coche con genuina preocupación en sus ojos oscuros. Laura se secó rápidamente la cara, avergonzada de que la vieran llorar. «¡Estoy bien!». «No, no lo estás», dijo Carlos suavemente. «Esos tíos son idiotas. Alguien debería denunciarlos a la empresa». «No importaría», respondió Laura, bajando la ventanilla para que pudieran hablar correctamente. «El tío de Javier es dueño de 3 franquicias. Patricia está siendo ascendida rápidamente para la gestión de distrito. La novia de David trabaja en recursos humanos». La expresión de Carlos se oscureció con comprensión. «Eso no está bien. Lo correcto no importa aquí», dijo Laura, sorprendida de lo fácil que era hablar con él. «La supervivencia, sí». Carlos estudió su cara con la clase de atención que hizo que Laura se sintiera realmente vista por primera vez en meses. «Eres más dura de lo que pareces», observó.
Si tan solo lo supieras, pensó Laura, pero solo sonrió tristemente. Tengo que serlo. Las siguientes semanas trajeron incidentes cada vez mayores. Javier comenzó a programar sus descansos para que coincidieran con los suyos, acorralándola en la sala de descanso de los empleados para dar sermones sobre su problema de actitud, mientras ella intentaba comer. Patricia comenzó a asignarle los peores turnos y los clientes más difíciles. Luego criticaba su desempeño cuando las cosas iban mal. La peor parte no era el acoso en sí, sino ver cómo otros empleados respondían a él. Miraban hacia otro lado cuando Javier estaba siendo cruel. De repente encontraban tareas urgentes en otro lugar cuando Patricia la estaba humillando. Fingían no oír cuando David hacía comentarios groseros sobre su apariencia. Carlos fue la única excepción. Comenzó a almorzar al mismo tiempo que Laura, sentándose con ella en la sala de descanso como un silencioso amortiguador contra el peor comportamiento de Javier. Le traía café cuando su turno comenzaba temprano, la ayudaba a alcanzar estantes altos cuando estaba reponiendo devoluciones y la trataba como a un ser humano digno de respeto básico. «No tienes que hacer esto», le dijo Laura una tarde mientras compartían una mesa en la sala de descanso. «Ser amable conmigo no te va a hacer ningún amigo aquí». «No estoy buscando amigos», respondió Carlos. «Estoy buscando gente decente con la que trabajar. Esos son mucho más raros». Algo cálido floreció en el pecho de Laura, desconocido después de meses de aislamiento y crueldad. La amabilidad de Carlos era como la luz del sol irrumpiendo a través de las nubes de tormenta, y se encontró deseando ir a trabajar por primera vez desde que comenzó en Mega Ahorro. Fue entonces cuando Javier decidió intensificarlo. Bueno, anunció Javier en voz alta al entrar en la sala de descanso donde Laura y Carlos estaban sentados juntos. «Mira lo que tenemos aquí. La pobrecita ha encontrado novio». Patricia y David lo flanqueaban como perros de ataque, sus expresiones alegres con anticipación. Otros empleados en la sala de descanso levantaron la vista de sus teléfonos y almuerzos, sintiendo que el drama estaba a punto de desarrollarse. «Déjanos en paz, Javier», dijo Carlos con firmeza, pero Laura pudo oír la tensión en su voz. «¿O qué?» «Zrenia», desafió Javier, acercándose a su mesa. «¿Me denunciarás a la gerencia?» «Buena suerte con eso, héroe». David se rió. «Quizás deberíamos informar a la empresa de que sus empleados se están volviendo demasiado amigables durante las horas de trabajo. No querríamos que nadie pensara que hay confraternización». La amenaza era clara. Si Carlos continuaba defendiendo a Laura, encontrarían una manera de despedirlo también. Laura vio cambiar su cara al darse cuenta de la posición imposible en la que lo habían puesto. «Está bien», le susurró a Carlos, «solo ignóralos». Pero Javier no estaba satisfecho con la mera intimidación. Caminó por detrás de la silla de Laura, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia y sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «¿Sabes lo que pienso?», logró en tono conversacional. «Creo que nuestra ratoncita aquí se está aprovechando de la gente de buen corazón, jugando a la víctima para obtener simpatía». Patricia asintió sabiamente. Algunas personas harán cualquier cosa para evitar trabajar realmente por lo que quieren. Las palabras dieron en el blanco perfectamente. Laura había estado trabajando desde que era legalmente capaz. Se había costeado la universidad mientras cuidaba a su padre moribundo. Nunca le había pedido a nadie nada que no se hubiera ganado. Pero explicar eso requeriría revelar partes de su vida que mantenía privadas. Y la privacidad era una de las pocas cosas que le quedaban. «Trabajo duro», dijo en voz baja. «¿De verdad?», preguntó Javier, su voz adquiriendo un tono peligroso. «Porque desde donde estoy, parece que estás aprovechándote de la amabilidad de otras personas». Puso sus manos en el respaldo de su silla, atrapándola efectivamente en su lugar.
Carlos aquí probablemente piensa que está siendo noble, defendiendo a la pobre niña que no puede defenderse a sí misma. Pero, ¿qué pasa cuando se da cuenta de que no vales la pena? Carlos comenzó a levantarse, pero Patricia se movió para bloquearlo. «Yo no haría eso si fuera tú», dijo dulcemente. «A menos que quieras explicar a la gerencia por qué te estás volviendo agresivo con tus supervisores». Laura sintió la trampa cerrándose alrededor de ambos. Javier estaba usando los sentimientos de Carlos por ella como un arma, obligándolo a elegir entre protegerla a ella y proteger su propio trabajo. Era una forma sofisticada de crueldad que iba más allá del simple acoso hacia la guerra psicológica. «Por favor», dijo Laura, la palabra apenas audible. «Solo déjennos en paz». «¿Por favor qué?», exigió Javier, inclinándose para que su cara estuviera a centímetros de la suya. «Por favor, deja de señalar la verdad. Por favor, deja de hacerte enfrentar la realidad». La sala de descanso se había quedado completamente en silencio, excepto por el zumbido de las máquinas expendedoras y el sonido distante de los carritos de compra en la tienda de afuera. Todo el mundo estaba mirando, esperando a ver hasta dónde llegaría esto, pero nadie se movía para intervenir. Fue entonces cuando Javier cometió su error fatal. Cuando Laura intentó levantarse e irse, él puso su mano sobre su hombro y la empujó hacia atrás en la silla con la fuerza suficiente para hacerla jadear. «No hemos terminado aquí», dijo, su voz baja y amenazante, pero sí habían terminado. Más terminado de lo que Javier podría imaginar, porque en ese momento Laura sintió que algo se rompía dentro de su pecho como un cable bajo demasiada tensión. La voz de su padre susurró una última vez: «Cuando alguien te pone las manos encima, guerrera, se acabó lo que se daba». El cambio en Laura fue sutil al principio, apenas perceptible, a menos que supieras qué buscar. Su respiración se hizo más lenta y profunda, su postura cambió casi imperceptiblemente, el temblor en sus manos cesó por completo. Levantó la vista hacia Javier con ojos que ya no contenían miedo ni vergüenza, sino algo mucho más peligroso. «Quita tu mano de encima», dijo en voz baja. Javier se rió, aplicando más presión para mantenerla atrapada en la silla. «¿O qué, ratoncita? ¿Qué vas a hacer al respecto?». La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Alrededor de la sala de descanso, los empleados contuvieron la respiración, alguna parte de ellos sintiendo que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Laura se movió con una precisión fluida que parecía ralentizar el tiempo. En un momento, Javier se cernía sobre ella con su mano sobre su hombro, y al momento siguiente estaba boca abajo en el suelo de la sala de descanso, con su brazo torcido detrás de su espalda, en un ángulo que hizo que todos los que miraban hicieran una mueca de dolor solidario. «¿Qué demonios?». «Zrenia», comenzó David hacia adelante, pero se congeló cuando los ojos de Laura se encontraron con los suyos. Algo en su mirada sugería que acercarse sería una muy mala idea. Javier luchó contra su agarre, su cara roja de dolor e indignación. «¡Suéltame! ¡Estás loca!». «Tú me pusiste las manos encima primero», dijo Laura con calma, aplicando la presión justa para mantenerlo quieto sin causarle daño permanente, delante de 12 testigos con cámaras de seguridad grabando todo. Patricia retrocedió instintivamente. «Javier, levántate, haz algo». «No puedo moverme», jadeó Javier, el miedo genuino filtrándose en su voz por primera vez. «Me va a romper el brazo». Laura miró alrededor de la sala de descanso a las caras que la estaban mirando con sorpresa y respeto creciente. Estas personas habían visto a Javier atormentarla durante meses. Habían visto a Patricia humillarla a diario. Habían presenciado el comportamiento grosero de David sin decir nunca nada. Ahora estaban viendo las consecuencias de su inacción. «Durante 8 meses», dijo,
su voz resonando claramente a través de la silenciosa sala. Todos ustedes los han visto tratarme como basura. Los han visto acosarme, humillarme, hacer mi vida miserable todos los días. ¿Y qué hicieron? Ajustó ligeramente su agarre, haciendo que Javier gimiera. Miraron hacia otro lado. Encontraron excusas para estar en otro lugar. Fingieron no ver ni oír lo que estaba pasando porque no era su problema. Carlos la estaba mirando con asombro y algo que podría haber sido admiración. «Laura, ¿cómo has...?» «Mi padre me enseñó», dijo simplemente. «Antes de morir, se aseguró de que pudiera protegerme cuando nadie más lo hiciera». David dio otro paso adelante, quizás pensando que podría abrumarla mientras estaba concentrada en sujetar a Javier. Fue exactamente la decisión equivocada. Sin soltar a Javier, Laura barrió las piernas de David de debajo de él, enviándolo estrellándose contra una mesa con la fuerza suficiente para dispersar sillas y derramar café por todas partes. «Quédate abajo», aconsejó suavemente mientras David gemía en el suelo, «a menos que quieras unirte a tu amigo para aprender sobre las consecuencias». Patricia estaba presionando frenéticamente botones en su teléfono, probablemente intentando llamar a seguridad o a la gerencia. «Estás acabada aquí», gruñó. «Te haré arrestar por agresión». «¿De verdad?», Zrenia preguntó Laura en tono conversacional, «porque estoy bastante segura de que estas cámaras de seguridad muestran a Javier poniéndome las manos encima primero, luego negándose a parar cuando le pedí que lo hiciera. Eso es legítima defensa del libro». Miró alrededor de la sala otra vez, encontrándose con los ojos de compañeros de trabajo que le habían fallado cuando más los necesitaba. ¿Cuántos de ustedes grabaron lo que acaba de pasar? ¿Cuántos de ustedes tienen vídeos en sus teléfonos que muestran exactamente quién fue el agresor? Se intercambiaron miradas culpables cuando la gente se dio cuenta de que su instinto de documentar el drama había creado evidencia que exoneraría a Laura por completo. Javier todavía estaba luchando débilmente contra su sujeción, pero la pelea se había ido de él. El matón, seguro de sí mismo, que la había atormentado durante meses, ahora estaba boca abajo, controlado completamente por la chica pequeña y tranquila que había subestimado tan catastróficamente. «Podría hacerte daño ahora mismo», le dijo Laura, su voz tranquila y didáctica. «Podría dislocarte el hombro, hiperextenderte el codo, causarte daño permanente que te afectaría por el resto de tu vida. ¿Sabes por qué no estoy haciendo eso?». Javier no respondió, pero ella continuó de todos modos. «Porque hacer daño a la gente no te hace más fuerte, solo te hace como ellos». Soltó su brazo y dio un paso atrás, permitiéndole levantarse a trompicones mientras acunaba su extremidad herida. Javier miró alrededor de la sala de descanso con ojos salvajes, quizás esperando que sus amigos le ayudaran a salvar algo de dignidad de la situación. Pero David todavía se estaba levantando del suelo, y Patricia estaba demasiado ocupada intentando averiguar cómo dar un giro a este desastre en su beneficio. Los otros empleados estaban mirando a Javier con nuevos ojos, viéndolo no como una figura poderosa a la que temer, sino como alguien que había sido completamente superado por su víctima. «Esto no ha terminado», dijo Javier, su voz careciendo de cualquier convicción. «Sí», respondió Laura con firmeza, «lo está. Porque si alguna vez me tocas de nuevo, si acosas a Carlos, si atacas a alguien más de la forma en que me atacaste a mí, me aseguraré de que todos en esta empresa sepan exactamente qué clase de persona eres realmente». Miró directamente a Patricia. «Eso incluye a la gerencia que permite este comportamiento y a los representantes de recursos humanos que protegen a los matones en lugar de a los empleados». La amenaza era clara y respaldada por evidencia de vídeo que sería imposible de suprimir o explicar.
La posición de Javier en la empresa, las franquicias de su tío, el historial de gestión de Patricia, incluso la novia de David en recursos humanos. Nada de eso importaba ahora que todos habían visto la verdadera dinámica en juego. Carlos encontró su voz primero. «Eso fue increíble», dijo, con asombro genuino en su tono. «Quiero decir, siento que haya llegado a eso, pero verte tomar el control». Laura sintió que el calor subía por sus mejillas, pero era un buen calor esta vez. La calidez de ser vista y apreciada en lugar de burlada y disminuida. Debería haberlo hecho antes. «No», respondió Carlos, acercándose a ella. «Lo hiciste exactamente cuando necesitabas hacerlo, cuando no tenías otra opción». Javier todavía estaba allí, luciendo perdido e inseguro sin su dinámica de poder habitual en la que apoyarse. Por un momento, Laura casi sintió lástima por él. Casi. «Javier», dijo, su voz más suave de lo que nadie esperaba. «No tienes que ser así. Lo que sea que te haya hecho pensar que estaba bien tratar a la gente de la forma en que me has tratado a mí, no tiene que definir quién eres». Las palabras parecieron golpear a Javier más fuerte de lo que cualquier técnica física podría haberlo hecho. Por un momento, su máscara se deslizó y todo el mundo vio algo que se parecía casi a la vergüenza en sus ojos. Durante los días siguientes, el cambio en el ecosistema social de Mega Ahorro fue dramático e inmediato. Javier se dio de baja por enfermedad por el resto de la semana. Luego regresó con un comportamiento sumiso que sus antiguas víctimas encontraron casi irreconocible. Patricia se transfirió a otra ubicación sin explicación. David solicitó un cambio de horario que eliminó la mayor parte de su interacción con otros empleados. Más importante aún, otros miembros del personal comenzaron a tratar a Laura de manera diferente. No con miedo, sino con respeto genuino y algo parecido a la amistad. Los compañeros de trabajo que habían ignorado su acoso ahora se esforzaban por incluirla en conversaciones y actividades. «Te debo una disculpa», dijo María de atención al cliente durante un descanso compartido. «Vi lo que te estaban haciendo y debería haber dicho algo. Solo tenía miedo de convertirme en su próximo objetivo». Laura asintió comprendiendo. El miedo nos hace a todos más pequeños de lo que realmente somos. Lo importante es reconocerlo y elegir hacerlo mejor. Carlos se convirtió en una presencia constante en su vida, no solo como alguien que era amable con ella, sino como alguien que genuinamente parecía valorar su compañía. Descubrieron intereses compartidos en libros, películas y sueños para el futuro que iban mucho más allá del trabajo minorista. «Sigo pensando en lo que dijiste allí dentro», le dijo Carlos una noche mientras caminaban hacia sus coches después del cierre. «Acerca de cómo hacer daño a la gente no te hace más fuerte. ¿De dónde salió eso?» Laura se quedó callada por un momento, organizando sus pensamientos. «Mi padre solía decir que las personas más fuertes son las que pueden evitar usar toda su fuerza. Cualquiera puede causar daño, se necesita poder real para mostrar moderación». Suena como un hombre sabio. «Lo era», coincidió Laura. «Solo desearía poder decirle que finalmente entendí lo que quería decir». 3 meses después, Javier se acercó a Laura durante un turno lento por la tarde. Se tensó instintivamente, su cuerpo preparándose para el conflicto, aunque él no mostraba signos de agresión. «Quería disculparme», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que no los escucharan. «No solo por ese día en la sala de descanso, sino por todo. La forma en que te traté estaba mal». Laura estudió su cara, buscando signos de engaño o manipulación. En cambio, encontró algo que nunca había visto antes: remordimiento genuino. «¿Por qué?», Zrenia preguntó. Javier se quedó en silencio durante un largo momento. «Porque después de lo que pasó, tuve que mirarme a mí mismo de manera diferente.
Tuve que preguntar por qué pensé que estaba bien hacer que otra persona se sintiera pequeña solo para que yo pudiera sentirme grande, y no me gustaron las respuestas que se me ocurrieron. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ser mejor, dijo Javier simplemente. Intentar ser la clase de persona que construye a la gente en lugar de derribarla. Laura asintió lentamente. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Mientras Javier se alejaba, Laura se dio cuenta de que la historia no se trataba solo de su transformación de víctima a alguien que se negaba a ser victimizada. Se trataba de cómo defenderse a uno mismo podía cambiar todo un entorno, obligando a todos los involucrados a examinar su propio comportamiento y elecciones. Nunca olvidó lo que se sentía al ser impotente y se aseguró de que ese conocimiento informara cómo usaba su fuerza en el futuro. La chica que una vez se había disculpado por existir ahora, ayudaba a otros a encontrar sus voces, recordando siempre que el verdadero poder no se trataba de dominar a los demás, sino de negarse a dejar que otros te dominaran a ti. La lección más importante no había venido del entrenamiento de su padre, ni de su propio coraje, sino de comprender que a veces lo más poderoso que puedes hacer es mostrar a otros que contraatacar no requiere perder tu humanidad en el proceso. La fuerza, la verdadera fuerza, era saber cuándo luchar y cuándo parar, cuándo defender y cuándo perdonar, cuándo usar tu poder y cuándo reprimirlo. De pie detrás de su mostrador de caja ahora, Laura se comportaba con una confianza tranquila que no tenía nada que ver con su puesto de trabajo o sus circunstancias. Había aprendido que el respeto no era algo que pudieras exigir o robar, sino algo que te ganabas al negarte a aceptar nada menos que la dignidad humana básica para ti misma y para los demás.